Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Están diciendo que como que no se escucha. ¿Sí? Sí, claro, sí, Yo sí te escucho. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La Comisión de Seminarios y Divulgación del Instituto de Investigaciones Biológicas les da la bienvenida y agradece a los que nos acompañan en el día de hoy en este tercer seminario institucional. El día de hoy, ¿sí me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Ah, es que parece que alguien no me escuchó. Está bien. Una disculpa. El día de hoy nos acompaña la doctora Isabel del Carmen Hernández Candelario con su ponencia Bioquímica del cadmio en la región profunda del Golfo de México. Quiero hacer una pequeña semblanza para presentar a la doctora Isabel y comentarles que la doctora Isabel estudió la licenciatura en Biología Marina en el Instituto Tecnológico de Boca del Río. Posteriormente realizó una maestría en ciencias y un doctorado en ciencias en ecología marina. Ambos estudios de posgrado los realizó en el Centro de Investigaciones y Educación Superior de Ensenada. La doctora Isabel cuenta con experiencia en evaluación de aspectos relacionados con la ecología de mamíferos marinos, análisis de isótopos en materia orgánica como trazadores para la evaluación del cambio climático y procesos de desnitrificación en el océano y bioquímica de elementos, su dinámica y comportamiento, así como su impacto en mares marginales. Actualmente, la doctora Isabel, desde agosto del 2021, es investigador interino del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana como coordinadora del Laboratorio de Mamíferos Marinos. Cabe destacar que la doctora Isabel es miembro de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, de la Unión Geofísica Mexicana y colabora con la Red de Varamientos de Mamíferos Marinos del estado de Veracruz. Así que le doy la bienvenida a la doctora Isabel y también agradece su participación, agradece la invitación que este seminario institución le ha hecho llegar. Doctora, cuando esté lista, nos avisas y a continuación, pues puedes empezar. Hola, doctora Marta. Buenos días a todos. Buenas tardes, casi ya. Un placer para mí estar aquí hoy presentándole uno de los temas que, si bien es un poquito diferente a lo que he estado trabajando actualmente, es parte importante de, pues de la sociedad, e incluso obviamente de la ecología y de la química a nivel oceánico. El tema de hoy es la biogeoquímica del cadmio en la región profunda del Golfo de México, y voy a empezar haciendo un poquito de énfasis en el elemento principal de esta ponencia, que es el cadmio. El cadmio es un elemento traza, es un metal que no se considera un metal esencial para el fitoplancton, aunque algunos elementos, algunos organismos del medio lo utilizan cuando hay elementos limitantes, como por ejemplo la concentración de zinc, el manganeso, el hierro, y hay una presión parcial de CO2 baja. Cuando esto sucede, cuando hay estas concentraciones disminuidas de estos elementos que son nutrientes esenciales para los organismos, bueno, estos organismos utilizan el cadmio para suplirlos, y principalmente se ha reconocido que uno de los organismos que utiliza este elemento es la diatomea, que es esta que tenemos aquí en esta foto, la Thalassiosira westplogi, y se ha reconocido también que esta utiliza especialmente el cadmio en la reacción de anhidrasa carbónica específica para este elemento.
Entonces, como si bien este elemento no es esencial, se sabe y se reconoce que estos elementos pueden ser utilizados para realizar diferentes funciones, en este caso, en la reacción de anhidrasa carbónica de la diatomea. A nivel mundial, en los océanos del mundo, tenemos esta distribución. Este elemento se caracteriza por tener o presentar una distribución en la columna de agua de tipo nutriente, aunque no es un nutriente. Entonces, ¿esto qué significa? Que en la profundidad o una menor profundidad, digamos, en la superficie del océano, va a presentar concentraciones muy bajas y a medida que va disminuyendo o va aumentando la profundidad, pues esta concentración va a ir en aumento. Estas concentraciones que tenemos aquí en estas gráficas son de dos mares, de dos océanos, el océano Atlántico, que es el color rojo, y el océano Pacífico, que está en color azul. Bueno, estas concentraciones, si ven ustedes, es un poco más disminuida en el océano Atlántico, y en el Pacífico es un poco más aumentada. Y esto quiere decir que o se enfatiza principalmente en las masas de agua, que en el Atlántico son más jóvenes que en las del Pacífico. Por lo tanto, hay una acumulación de estos elementos o compuestos en el Océano Pacífico. Aquí puse dos gráficas, una con la concentración de cadmio, que es la que tenemos, no sé si se alcanza a ver mi ratón o el mouse, el puntero, pero el cadmio está en la gráfica de la izquierda y el fosfato en la gráfica de la derecha. Y podemos observar que tienen el mismo comportamiento en la columna de agua. En el eje de las Y, pues bueno, tenemos la profundidad, que va de 0 a 3.000 metros aproximadamente, que es hasta donde se tienen los registros de las concentraciones de ambos constituyentes. El fosfato es uno de los nutrientes principales que utilizan todos los organismos para realizar diferentes funciones, y se asemeja mucho a la concentración de cadmio. Por lo tanto, aquí tenemos, como les comentaba yo hace un momento, la concentración disminuida en la parte superficial se debe principalmente a la asimilación de estos constituyentes en la superficie por parte de los organismos del fitoplancton. Estos asimilan nutrientes como el fosfato, y también a medida que aumenta la profundidad, pues bueno, hay una regeneración de este nutriente o de este constituyente, debido a, bueno, ya sabemos que la materia o bueno, el fitoplancton muere en la superficie, y una vez que muere, se integran de nuevo estos constituyentes a la columna de agua. Y bueno, hay algunos elementos o algunos organismos muertos que bajan a diferentes profundidades, y a esta profundidad empieza otra vez a liberar estos constituyentes nuevamente. Y eso es lo que se ha observado, que es muy similar a lo que sucede con la concentración del cadmio en ambos océanos también. Entonces, la razón de cadmio es muy estudiada. La razón es digamos, la proporción que hay de cadmio contra fosfato en el océano. Esta se ha estudiado muchísimo porque se presenta con una distribución menor igualmente en la superficie, y una relación o una razón mayor a medida que aumenta la profundidad. Este es considerado un proxy paleoceanográfico. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, se utiliza para estimar la concentración de los nutrientes en diferentes partes o en diferentes porciones del océano antiguo. Y principalmente se estudia o se ha estudiado con la razón o la relación entre el cadmio y el calcio en diferentes organismos, como por ejemplo los foraminíferos. Este es muy poco estudiado, o ha sido muy poco estudiado en cuanto a la relación cadmio-fosfato, pero a raíz de diferentes estudios se ha observado que presentan el mismo comportamiento. De igual forma, en la superficie se encuentra una razón disminuida que se debe a la asimilación preferencial de cadmio en superficie con referente al fosfato. A medida que aumenta esa profundidad, de nuevo en la parte disuelta, en la parte disuelta del océano, pues bueno, se tiene una razón de regeneración, que es cuando se empiezan a liberar un poco estos nutrientes o estos componentes, y en este punto aumenta también la relación
y también la concentración de cada uno de estos a medida que baja en la profundidad la materia orgánica en descomposición. Por lo tanto, tenemos una razón de asimilación en la superficie, una razón de regeneración en media agua, que alrededor de los 500 a 1000 metros es donde ocurre la mayor regeneración de la materia orgánica, y en agua profunda, aparte de la regenerada que está en media agua, también tenemos la razón preformada. Esto quiere decir que es lo que ha venido arrastrando las diferentes masas de agua hasta un punto. Ok, entonces, de acuerdo a toda esta pequeña introducción, llegamos al punto de por qué es importante estudiar la concentración de estos elementos o de elementos en el océano. En primera, el estudio de la relación de estos dos componentes, el cadmio y el fosfato, es relevante debido a que es un proxy oceanográfico y nos puede indicar cómo es que estuvo la concentración de nutrientes en un océano antiguo. También se pueden, pues bueno, con esto se puede predecir, o más bien, se pueden estimar los efectos de los eventuales derrames de petróleo que han sucedido actualmente en el Golfo de México y principalmente en el punto del 2010, me voy a centrar en el 2010, en donde ocurrió un desastre en la parte, en la industria petrolera, y bueno, pues que afectó a parte o gran parte del Golfo de México. Y bueno, se sabe que estos derrames de petróleo son una fuente de variación que, bueno, en la concentración de elementos trazas tiene muchísima influencia. También la información de estos elementos traza y aparte los nutrientes en mares marginales como el Golfo de México casi no han sido estudiados. Entonces también es muy importante ver cuáles son los efectos que pudiera ocasionar la variación de estos constituyentes. Por otro lado, también en estos mares marginales esperaría que hubiera mayor variaciones importantes debido a que presenta una mayor influencia de ríos, también los aportes que tenemos de las plataformas y aguas que bueno, vienen de forma subterránea, como en la parte de la plataforma más alejada hacia la entrada del Mar Caribe, que es la parte de Yucatán. Y bueno, otra parte importante es que estos elementos, aunque sean concentraciones muy pequeñas en la parte disuelta, pueden llegar a, en el caso del cadmio, no del fosfato, hablo del cadmio ahorita, pueden llegar a bioacumularse y también biomagnificarse en los organismos y además en la trama trófica, que es lo que al final a nosotros nos estaría afectando directamente. Básicamente el Golfo de México presenta características muy especiales de ser un mar marginal, y esto es que comprende una cuenca, o es una cuenca semicerrada que se presenta justo en esta porción. Presenta muchísimos procesos de mesoescala y también influencia de ríos que se encuentran en la parte noreste del Golfo de México, que es la parte cerca de Florida, y también en la parte suroeste, donde se encuentra Tabasco, Veracruz. Generalmente la profundidad de la máxima que alcanza el Golfo de México, la parte profunda del Golfo de México, es esta cuenca que está marcada aquí con el cuadro celeste, y va desde los 3.700 metros hasta los 4.300 metros de profundidad. Está caracterizado principalmente por la circulación de la corriente de lazo, que ahorita les voy a explicar un poquito, y regularmente esta corriente de lazo forma grandes remolinos anticiclónicos que van desde 200 a 300 kilómetros de diámetro. Entonces estos se pueden propagar hacia las costas de la parte continental, bueno, la costa del Golfo de México, y bueno, puede ocasionar otras estructuras como remolinos ciclónicos también, que se pueden desprender de estos impactos de remolinos anticiclónicos. Estas estructuras de mesoescala están asociadas también con, tal cual, con los remolinos, tanto los ciclónicos y anticiclónicos, también pueden originar la surgencia, lo que genera un aumento de nutrientes y, por lo tanto, una mayor productividad. También se ha reconocido que estos remolinos anticiclónicos, que aunque hunden agua y se genera una menor termoclina con menor concentración de nutrientes,
en su centro la opción, o bueno, en las partes, digamos, limitantes de estos remolinos, como asciende agua, también producen una alta productividad o una alta concentración de nutrientes que genera una alta productividad. Justo aquí les muestro la corriente de Lazo. Normalmente entra por el Mar Caribe y hacia el Canal de Yucatán, que es la vertiente que tenemos aquí entre pues, la península de Yucatán y Cuba. Y bueno, normalmente lo que se esperaría es que la corriente de Lazo hiciera justo como esta imagen en movimiento que tengo aquí. Entra y sale de nuevo por el estrecho de Florida. Sin embargo, durante esa trayectoria, y hay temporadas en las que entra o sale mayor cantidad de agua y se desprenden o entra muchísimo más fuerte el flujo del agua, pues bueno, se desprenden estas estructuras que les mencionaba hace un momento, que son los remolinos anticiclónicos. Este de aquí, la corriente que genera la corriente de Lazo, justo, son anillos o bueno, son corrientes anticiclónicas. Lo que pasa es que cuando entran al Golfo de México, pues bueno, se desprenden esas estructuras que van en sentido contrario, que serían las ciclónicas. Y justo aquí tengo esta imagen donde especifico cuáles son o las características principales de un remolino ciclónico y un anticiclónico. El ciclónico lo que genera es una mayor concentración de nutrientes y por lo tanto una mayor productividad, ya que eleva agua productiva o agua del fondo que tiene muchísimo más nutrientes en el centro y bueno, eso genera una productividad en zonas superficiales. Y al contrario, los remolinos anticiclónicos están hundiendo esta agua que es poco nutritiva hacia la parte profunda y por lo tanto pues bueno, se hunde también la termoclina, hay una menor concentración en el centro, una menor concentración de nutrientes y también una menor productividad. Lo que pasa es que cuando se genera este hundimiento de agua en el centro, digamos que se sube la termoclina en los límites o en la periferia del anticiclónico, por lo tanto, en ese punto es donde se genera mayor productividad o mayor concentración de nutrientes. Hace un momento les mencionaba que presenta el Golfo de México dos fuentes principales de aportes de la plataforma y estas están justo en la parte de Luisiana, donde se encuentra el sistema Mississippi-Achafalaya y también el complejo Grijalba-Usumacinta, que está en el sureste del Golfo de México. Además de estos grandes sistemas de influencia de ríos, también se encuentran influencia de ríos menores en el Golfo de México. A pesar de que no tengan una gran cantidad de aporte, pero a nivel local presentan una mayor o una capacidad de poder dejar o aportar nutrientes y otros componentes a la zona costera. Incluso estas zonas presentan una gran actividad de surgencias, por ejemplo, o de corrientes costeras que al final del día van a dejar este aporte dentro de la cuenca profunda del Golfo de México. Hay estudios relacionados de estos componentes, tanto del cadmio como del fosfato a nivel local o a nivel un poquito más extendido hacia el Mar Caribe y el Atlántico. Se han realizado varios estudios con respecto a estos componentes, sin embargo, en el Golfo de México este es uno de los primeros estudios que se ha realizado con respecto a la concentración de estos componentes o de estos constituyentes. Voy a hablar tantito de los geotraza, que son unos estudios que se han realizado alrededor del mundo, principalmente en el Atlántico tenemos esta red de muestreos. También se tienen aquí por el grupo de WOS. También se ha relacionado el cadmio y el fosfato. También Pinedo González en el 2015 hizo esta estimación en la cuenca de Venezuela. Y también Boyle, que la hizo en la parte, digamos, estadounidense, hizo ciertas mediciones cerca de donde sale la corriente de Lazo, también de la concentración de cadmio y fosfato, pero en el año de 1984. Es lo más cerca que tenemos de estas mediciones.
Para este estudio se utilizó datos o campañas oceanográficas que fueron las de Shishimi, fueron las iniciales en 2010 y se hizo con el grupo de SIGOM y se realizó durante la temporada de lluvias que fue julio 2011. Se analizaron esta red de 41 estaciones. Están extendidas en la zona profunda del Golfo de México y abarca desde la parte de Tamaulipas hasta la parte de Yucatán en el sureste, perdón. Y bueno, ¿cómo se colectaron las muestras? Las muestras fueron colectadas en una embarcación, que fue el Justo Sierra, el barco Justo Sierra de la UNAM, mediante botellas GoFlow para metales exclusivamente, y para los fosfatos se utilizó las botellas Niskin. También se tomó parte de las muestras de las GoFlow. Se analizaron o se llevó toda esta muestra, toda esta agua a diferentes profundidades, desde los 10 hasta los 1000 metros. Cada una es para una botella en específico, cada profundidad. Y estas muestras fueron filtradas, también acidificadas para que no interviniera ningún componente una descomposición de ciertos organismos y no alterara la concentración de los elementos. Y posteriormente fueron analizadas para llevarlas al laboratorio y que fueran procesadas. El análisis de estas muestras, pues bueno, se hizo mediante la preconcentración de las muestras de 250 mililitros aproximadamente, mediante la técnica de líquido-líquido. Y se leyeron en un espectrofotómetro de absorción atómica con horno de grafito. Se utilizaron materiales de referencia para poder estimar la concentración real de cada una de las muestras a diferentes profundidades. Y básicamente los objetivos principales de este estudio se enfocaron en establecer una línea base de cuál era la concentración de estos constituyentes en la zona profunda del Golfo de México. Se evaluaron entonces las concentraciones de fosfatos, de cadmio y su relación, comparadas con las regiones adyacentes, como les comenté hace un momento, la región de Florida y la parte del Atlántico Central por el grupo GeoTrace. Y también se evaluaron cuáles eran los procesos físicos de, por ejemplo, las estructuras de mesoescala y surgencias, y además los procesos biológicos para ver o saber cuál era la relación o cuál era el porqué de la relación cadmio-fosfato en el Golfo de México. Se encontraron en general estos resultados. Se observa una distribución, aquí les muestro en el eje de las X, las concentraciones de cadmio, fosfato y la relación cadmio-fosfato, además del oxígeno disuelto, la concentración de oxígeno disuelto. Y todo esto en la profundidad que va desde los 0 hasta los 1000 metros. Realmente no es un 0, son 10 metros al donde se tomó la primera muestra, pero para la escala referí a 0. Ok, entonces, bueno, se observa que en general el Golfo de México, aquí están todas las estaciones enmarcadas, se encuentra una distribución típica de un nutriente. Voy a poner aquí las gráficas. Ok, listo. Tenemos aquí en gris, son las estaciones del Atlántico Central Occidental, y se observan que están un poco disminuidas. Ok, ahora, viendo y observando el por qué pudiera ser la disminución en las estaciones que están en las afueras o en el Atlántico con respecto a las del Golfo de México, es justo eso, que el Golfo de México, a pesar de que recibe esta señal de concentraciones del Mar Caribe y del Atlántico, pues bueno, se observan que todas las estaciones presentan una variabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque el Golfo de México se rige principalmente por esas estructuras de mesoescala que están haciendo variar las concentraciones en diferentes puntos del Golfo de México. Y justo aquí marqué las estaciones que están justo en la entrada del Golfo de México, justo enfrente de la península de Yucatán y Cuba. ¿Y por qué? Porque presentan una disminución por lo menos en 150 metros, en donde hay una gran variabilidad espacial. ¿Por qué? Porque principalmente en esta profundidad es donde empieza a haber una mayor remineralización de la materia orgánica.
Entonces, en este momento, en diferentes situaciones o en diferentes puntos del Golfo de México empieza a haber variaciones en la remineralización o en el cómo se está poniendo de vuelta la concentración del cadmio, fosfato y su relación respectiva. Ahora, perdón, en la diapositiva anterior tenía un punto, está como algo trabado. Ok, este triángulo amarillo lo voy a referir más adelante, nada más para que lo tomemos en cuenta por el momento. Es la estación 37, entonces para que no se nos olvide, estación 37, les voy a comentar algo en un momento. Ok, entonces se encontró una correlación entre el oxígeno disuelto y la concentración de ambos constituyentes, tanto el cadmio como el fosfato a 150 metros. ¿Por qué a 150 metros? Porque es justo donde hay la mayor variabilidad de estas concentraciones en todo el Golfo de México. Y haciendo un mapa de en dónde estaban esas concentraciones de tanto de cadmio, concentraciones altas de cadmio, de fosfato y de la razón cadmio-fosfato, vamos a referirnos principalmente a estas dos, cadmio y fosfato, en donde en las estaciones que están un poco más cerca de la costa o más que tienen una influencia mayor en la parte suroeste, bueno, tienen una relación con el oxígeno o con la concentración de oxígeno disuelto que es mucho menor en estas zonas que en el resto del Golfo de México. Entonces, aquí probablemente no se distinga mucho, pero si vemos o si notamos la gráfica o el mapa de la relación cadmio-fosfato con respecto a estas dos donde están los constituyentes separados, podemos notar que esta relación está dada principalmente por la variación del cadmio. Esto es que aquí donde no hay cadmio y comparado con el fosfato, que sí hay muchísimo, quisiera decir o quiere decir que el cadmio se está poniendo en disolución mucho menos que el fosfato en esa profundidad. Entonces, por eso es que la relación cadmio-fosfato está variando. Ahora, el cadmio y fosfato presentaron también una relación negativa altamente significativa con el oxígeno. Esto quiere decir que hay una mayor remineralización, por lo tanto, hay una mayor puesta de fosfatos en el medio. Y para hacer notar cuál es la influencia del Atlántico Central Occidental, que son las muestras que tienen los GeoTrace, el grupo de GeoTrace en esta parte, los de colores amarillo, azul, verde y aqua. Pues bueno, estos puntos los comparamos con también los que realizó el grupo de WOS, que son los rosa. ¿Su distribución en el Golfo de México cuál es? Está escuchando un audio por ahí. Ok. Y también tenemos los datos de Pinedo González en 2015 que están en el Caribe, también los grafiqué por aquí, solamente tienen datos superficiales, por lo tanto nada más puse uno de los datos, y también los de Boyle, que es el triángulo verde, y los de nosotros, que es el promedio de las estaciones de la entrada, que están justo aquí, la 25, 27, 24 y 23. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy refiriéndome? Tenemos gráficas diferentes de la concentración de oxígeno, el cadmio, el fosfato y su relación. Por lo tanto, si vemos la concentración de oxígeno en la columna de agua para nuestras estaciones, se ve un poco menor en la parte superficial. Alrededor de los 150 metros hay un aumento de ese oxígeno. Perdón, una disminución de ese oxígeno. Es a lo que me refería hace un momento. Tenemos disminución, por lo tanto, aquí lo que está sucediendo es que hay una mayor remineralización. ¿Qué es lo que está pasando con la concentración de cadmio y de fosfato? Que efectivamente se ve que hay una mayor puesta o una mayor concentración de fosfatos debido a esta remineralización de los organismos en esta profundidad. También la concentración de la entrada fueron mayores que lo reportado para el noroeste, es decir, para lo que reportó Boyle en la salida del Golfo, perdón, en la salida de la corriente del Lazo en el estrecho de Florida.
Y específicamente una de las estaciones, que es la que marqué aquí con una X, que es la estación 27, que si notan es esta que se encuentra casi en el límite de la corriente de lazo, pues bueno, presenta alta concentración de cadmio, también de fosfato, pero se nota que la relación cadmio-fosfato está siendo dada por la alta concentración de cadmio. Y esto posiblemente es que se deba a una remineralización con baja concentración de oxígeno y también que probablemente pueda ser la influencia tanto de la dinámica de la corriente de lazo como la mezcla que hay de las masas de agua que vienen del Mar Caribe que pueden traer mayor concentración de cadmio o incluso con el aporte que tiene la plataforma de Yucatán por aguas subterráneas hacia este punto donde se encuentra o donde marcamos la estación 27. Ok, también hicimos esta relación cadmio-fosfato para poder comparar entre todas las estaciones que se hicieron en el Atlántico con respecto a qué es lo que podemos ver en el Golfo de México con respecto a esa relación cadmio-fosfato o incluso a esa concentración de cadmio y fosfato. Entonces, aquí podemos ver que se graficaron todos los datos, las del noreste del Golfo de México, que son los celestes, son los triángulos celestes, que son los del Estrecho de Florida, los rosas, que son todos los del Golfo de México. También tenemos la parte oligotrófica, que es de esta parte que estoy mostrando aquí en el mapa, la parte más oligotrófica que marcaron los compañeros de GeoTrace, y también la parte que está influenciada por ríos, que son los cuadros amarillos, que si notan aquí, están un poco desfasados hacia abajo y esto quiere decir que tienen muchísima más concentración de fosfatos. Ok, entonces, viendo nada más las estaciones que tenemos nosotros, que son el Golfo de México, las Rosa, tenemos una gran variabilidad en donde, bueno, se encuentran como por debajo o por arriba de los límites de detección. Entonces, o de predicción, perdón, basándonos en estos datos del Atlántico Central y de acuerdo con estos límites, se observó que nuestros datos sí efectivamente tienen esta variabilidad. Y bueno, ¿por qué se puede dar esta variabilidad? A los 50, perdón. Ok, denme un segundo. No me deja regresar la diapositiva. Denme un segundo. Algo sucedió con mi PowerPoint. Disculpen, un momentito. No te preocupes. ¿Será con tu compu o podrá apoyarte Uriel? Creo que es mi computadora porque ahí está, listo. Ya. Ok, Sí, sí gracias. alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, tratando de responder esta variabilidad que presentamos en el Golfo de México, lo que hice fue sacar la relación solamente, esta gráfica, separé algunas estaciones que estaban fuera de los límites de predicción. Entonces, empezando con las estaciones que tienen por debajo de límites de detección, podemos observar estas que están en el círculo rojo, son estaciones que identifiqué como de una profundidad de 150 metros. Todas ellas son de 150 metros. Unas de ellas son por debajo de los 120 micromoles por kilogramo de oxígeno disuelto y las otras son de 123 micromoles por kilogramo de oxígeno disuelto. ¿Esto qué quiere decir? Se ha observado que normalmente cuando ocurren estas situaciones donde hay una menor concentración de oxígeno es porque hay una mayor remineralización de materia orgánica. Entonces, si vemos nosotros aquí, por ejemplo, en el material particulado, en la partícula, dentro de las células o justo de la partícula, ya sea sedimento o organismos,
se encuentra una mayor concentración o una razón mayor de tanto de fosfatos como de cadmio. Entonces, cuando hay esta remineralización, lo que pasa es que se exponen en solución cualquiera de los dos componentes. Sin embargo, cuando hay menor concentración, mucho menor concentración, como 120 o 123 micromoles por kilogramo de oxígeno disuelto, entonces se pone en preferencia en solución el fosfato antes que el cadmio. Esto es lo que está sucediendo aquí. Lo que podemos decir sobre estas estaciones es que hay una remineralización temprana a 150 metros de fosfato sobre el cadmio. Ahora, las estaciones que encontramos con mayor concentración de cadmio fueron estas que se encuentran sobre el límite de detección, las que están marcadas con el círculo rojo, y estas se encuentran principalmente en las zonas de mínimo de oxígeno, en la capa de mínimo de oxígeno, que en el caso del Golfo de México, la región profunda, esta capa se encuentra alrededor de los 380 a 700 metros de profundidad. Entonces, estas estaciones principalmente se encuentran distribuidas, si alcanzamos a ver, la concentración de cadmio efectivamente es alta donde se encuentran estas estaciones y se encuentran en donde hay estructuras de mesoescala que están repartiendo el cadmio en estas estaciones. Principalmente podría ser por la plataforma continental, por estos aportes que pudieran estar llegando desde la convergencia costera, en el caso de la parte suroeste, también por la circulación de agua desde la parte norte del Golfo de México, que sabemos que en esta zona se encuentra el afluente del Mississippi, y también por los mismos remolinos ciclónicos que se han desprendido de los choques de las corrientes costeras, pues también que mandan este cadmio de la parte de la plataforma hacia la zona o región profunda del Golfo. Entonces, particularmente esta concentración de cadmio en la estación 27, que es justo la que está en la zona de la plataforma de Yucatán, enfrente de Yucatán, pues puede ser atribuida a que hay una interacción también con la corriente de Lazo que viene desde el Mar Caribe. Ok, para hablar un poquito de la relación de la distribución de este cadmio y fosfato con la abundancia de fitoplancton, nos dimos cuenta que hay ciertas regiones en donde se observa una mayor concentración o una mayor abundancia de organismos, principalmente con dinoflagelados y diatomeas. Estas dos regiones que están marcadas aquí en el cuadro de productividad de mayor concentración de clorofila son la región enfrente de Campeche, que es la bahía de Campeche, una zona muy productiva con una gran cantidad de nutrientes, y también enfrente de la plataforma de la península de Yucatán. Entonces, estas dos zonas se observó que tienen la mayor concentración de clorofila en los mapas históricos, pero también durante estas campañas oceanográficas, en donde si ven aquí los mapas de donde tengo aquí en la parte superior en medio, los dinoflagelados, se observa una mayor abundancia en esta región, enfrente de Campeche, y también las diatomeas que se observaron principalmente en la plataforma enfrente de Yucatán. Si observamos la concentración de cadmio en esa zona donde se encuentra el triángulo amarillo que me refería hace un momento que les iba a platicar de qué trataba, pues bueno, esta estación, si observamos, es la que presenta mayor abundancia de dinoflagelados, pero una menor concentración de cadmio. Esto probablemente pueda decirnos que este metal, que no es esencial, está siendo de cierta forma utilizado por los dinoflagelados en esta región. Todo esto es a 10 metros, todo esto pasa en superficie. Por lo tanto, acuérdense que la asimilación ocurre en las primeras capas superficiales, en donde se encuentran los organismos. Ok, y también
lo que nos pudiera decir aquí es que si observamos el mapa, el segundo mapa de la parte inferior, tenemos la relación cadmio-fosfato, vemos que hay una disminución o una mayor, concentración de la razón de cadmio-fosfato en esa zona, o está un poco disminuida justo por la puesta de cadmio, la absorción de cadmio o asimilación de cadmio por los dinoflagelados, pero también nos quiere decir que no está tan disminuida. Probablemente pudiera ser que estos organismos están regenerando el cadmio en esa zona, pero a la vez lo están consumiendo. Por otro lado, tenemos la parte de las diatomeas. Las diatomeas, si observamos el fosfato, aquí en donde no hay fosfato, que es donde estoy marcando en la flechita en la parte de abajo, no hay diatomeas. Sin embargo, si nos vamos hacia la parte de la península de Yucatán, donde hay muchas diatomeas, también observamos que el oxígeno disuelto está muy aumentado, porque esta zona es una zona de un ambiente muy turbulento. Es un ambiente propicio para que haya diatomeas. Por lo tanto, probablemente ahí lo que esté sucediendo es que el aumento de este ambiente haya propiciado que se encuentre una mayor, concentración de nutrientes, como es el fosfato, y también un aumento en la abundancia de diatomeas, por lo tanto, también un aumento en la concentración de oxígeno disuelto. Entonces, para disminuir esta dimensionalidad de las variables, lo que hicimos fue realizar un análisis de componentes principales separando en ciertas regiones. Primero, la región oligotrófica, que es la región central del Golfo de México. Luego, la región también de donde se encontraron la mayor abundancia de diatomeas y también la de dinoflagelados por el otro lado. Y primero, antes que nada, la región 1, que es la región oligotrófica, se observó muy pobre en dinoflagelados, casi no había dinoflagelados, tampoco había muchas diatomeas y el fosfato estaba muy abundante. Entonces, esta alta concentración de fosfatos estuvo relacionada principalmente con la abundancia de diatomeas en en la región oligotrófica. Recordemos que este grupo, como les comenté hace un momentito, es un grupo muy eficiente en ambientes donde hay mucho fosfato, y también observamos que negativamente se relacionó el fosfato con la abundancia de dinoflagelados. Esto, como les comentaba en la diapositiva anterior, posiblemente se deba a la diferencia de ambientes entre ambas especies. Por ejemplo, los ambientes estratificados son muy propicios para los dinoflagelados, mientras que los turbulentos son muy propicios para las diatomeas. Y por otro lado, también lo que observamos fue la relación que estaba asociada con la salinidad y la razón cadmio-fosfato, que pudiera estar reflejada por la alta solubilidad del cadmio con incrementos de la salinidad. Entonces, probablemente en esta región haya una mayor salinidad, por lo tanto, una mayor puesta en solución del cadmio. En la región frente a la península de Yucatán, que es la región 2, tenemos estas estaciones solamente, sacamos conclusión de que estas estaciones fueron las más representativas y hubo una relación principalmente con con las variables físicas, lo que sugiere la presencia efectivamente de estos eventos de surgencia que ocurren en la plataforma enfrente de la península de Yucatán. Y esta se caracteriza principalmente, estos eventos de surgencia se caracterizan principalmente por alta salinidad y baja temperatura, que es lo que observamos en esta gráfica de salinidad y temperatura. También está influenciada por la intensidad y la fricción de la corriente de lazo, que como bien les dije hace un momento, varía con respecto a las temporadas, y esta era una temporada de lluvias. También puede variar todo esto con la topografía y los giros ciclónicos que interactúan dentro de la plataforma de Yucatán, enfrente de la península de Yucatán, como podemos ver aquí en el mapa. Estos círculos azules presentan o representan los giros ciclónicos, que son los que están aflorando agua de la parte más profunda,
y los giros anticiclónicos, que uno de ellos es la corriente de Lazo, y los rojos del centro de la corriente de Lazo son aquellos que se han desprendido de propiamente la corriente de Lazo. Entonces, el incremento en la abundancia de diatomeas, pues bueno, justo se debe por este tipo de ambientes muy turbulentos en donde intervienen muchísimas estructuras de mesoescala que hacen propicio el ambiente para el crecimiento de estos organismos. Y la región de la bahía de Campeche, pues bueno, presentó, es una bahía muy, muy importante, tiene procesos físicos que ocurren dentro de la bahía. Estoy considerando toda esta zona donde están esas estaciones desde la 45, 35, 36 y 39, que son remolinos principalmente ciclónicos. Este remolino se presenta o es un remolino semipermanente que está asociada justo con el aumento de nutrientes y una mayor abundancia de fitoplancton. Y bueno, la asociación entre las variables físicas y el oxígeno, que es lo que encontramos con el análisis de componentes principales, podría estar reflejando el efecto de la surgencia que causa este remolino semipermanente o remolino ciclónico semipermanente. También la asociación de la salinidad con la temperatura y la concentración de cadmio posiblemente se explique por este aumento en la abundancia de fitoplancton, lo que reduce la concentración del cadmio por asimilación, como les comenté. Y también, por otro lado, la asociación entre el cadmio o la concentración de cadmio en parte opuesta con la abundancia de dinoflagelados y diatomeas podría estar reflejada por justo el consumo diferenciado del componente o la concentración de fosfato con respecto a estos dos constituyentes. Y por otro lado también tenemos el fraccionamiento aparente que existe en el Golfo de México. Este fraccionamiento se encuentra fuertemente relacionado con procesos también en el océano y hay puede haber un desacople entre la razón cadmio-fosfato. Tenemos aquí en esta gráfica, les pongo la relación cadmio-fosfato y el desacople que pudiera posiblemente funcionar. El fraccionamiento es básicamente, si nosotros tuviéramos la misma concentración de estos dos constituyentes a lo largo de toda la columna de agua en el océano, tuviéramos una línea recta que está representada por los círculos grises, porque no habría intercambio de ninguno de los constituyentes. Sin embargo, cuando hay este cambio de la toma o asimilación o regeneración de un constituyente u otro, pues bueno, existe este fraccionamiento. ¿Y quién realiza este fraccionamiento? Justo los componentes biológicos o los organismos. Por ejemplo, en el caso de las diatomeas, que les comentaba en la introducción, el cadmio, cuando lo absorben mucho, la razón que hay en el océano es menor. Por lo tanto, como lo están absorbiendo mucho, dentro del organismo, esta concentración o esta relación o razón va a aumentar muchísimo. ¿Por qué? Porque están consumiendo más cadmio que fosfato. Y esa se le llama asimilación preferente de cadmio con respecto al fosfato. Se realizó para ver cuál era el fraccionamiento de estos dos, para ver si realmente se estaba fraccionando tanto el cadmio como el fosfato con respecto a las demás estaciones del exterior del Atlántico, del Océano Atlántico, y también en el canal de Yucatán y nuestras estaciones de la corriente de Lazo. Y se observó que efectivamente hay un fraccionamiento que sugiere que el fitoplancton está asimilando preferente el cadmio con respecto al fosfato, tal como ha sido documentado en otros estudios, principalmente en estos estudios realizados por GeoTrace. Y se observa principalmente estas dos estaciones que tenemos aquí, las que tienen cuadrados negros y rojos, son las estaciones 25 y 27, que justo están en la entrada del Golfo de México, en donde hay una mayor influencia de la corriente de Lazo. Estas presentaron un coeficiente de fraccionamiento muy cercano a 1. Aquí está, el 1 es este. Acuérdense que el 1 les dije que es cuando no había fraccionamiento
de ningún tipo. No había asimilación ni regeneración, se mantenían en el mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con estas dos estaciones que están muy cerquita de ese valor, que no hay fraccionamiento? Pues bueno, esto probablemente puede ser que esté influenciando la corriente de Lazo, transportando masas de agua del Mar Caribe hacia el Golfo de México, además de la introducción de agua subterránea de la parte de Yucatán, que pueden entonces estar poniendo por debajo de los 600 metros y en la superficie también mayor concentración de cadmio y también de fosfatos porque vienen arrastrando estas características químicas a lo largo de las masas de agua, lo cual hace que se mantengan estas propiedades. Y posiblemente esa sea la explicación del por qué en ese punto no hay un intercambio de ni fosfatos ni cadmio en esa zona, a pesar de que haya influencia de organismos. Esta influencia principalmente voy a hablar de los dinoflagelados en la región de la Bahía de Campeche. ¿Por qué? Porque es una de las zonas que presentó mayor variabilidad con respecto a esta concentración de cadmio y fosfato. Y en estas estaciones justo que están en el círculo blanco, podemos observar que a medida que se separan de estos círculos rojos y amarillos, hay una mayor concentración de cadmio cuando hay un número de células o de dinoflagelados variantes. Por ejemplo, en la estación 35, aquí en la tabla que tengo aquí arribita, en la estación 35 tengo una concentración de cadmio de 0.033 nanomol. Entonces, tengo una relación que es 0.143, que es alta. Esto quiere decir que el cadmio está siendo consumido. Entonces, pero aún así hay mucho cadmio. Entonces, hay hay una cantidad considerable de dinoflagelados, pero no tantos. Entonces, a medida que nos movemos de estaciones, la concentración de cadmio va a bajar. Y si notamos en la abundancia de dinoflagelados, cuando aumentan a 4.200 células, la concentración de cadmio baja. Eso quiere decir que se lo están comiendo o lo están asimilando. ¿Ok? Entonces, si notamos en la gráfica de aquí abajito, tenemos aquí la abundancia de dinoflagelados en las Y y la relación cadmio-fosfato en el X, en el eje de las X. Y justo esas estaciones en la 35, 36, 7, 40, 39 y 4 están por debajo de la concentración normal. Es decir, a menor concentración de constituyentes o de cadmio, hay un mayor consumo por parte de los dinoflagelados. Sin embargo, cuando aumentamos la abundancia de dinoflagelados, que en el mapa podemos ver que están en la 42 y 37 y la 41, que es donde hay mucha abundancia de dinoflagelados, pues bueno, cuando aumentan los organismos, lo que va a pasar o lo que está pasando es que va a aumentar la concentración de dinoflagelados, perdón, la concentración de cadmio. Entonces, con respecto a la parte de las estaciones rojas, ¿qué es lo que está pasando? Hay una mayor abundancia de dinoflagelados, hay una baja de la razón cadmio-fosfato y posiblemente el cadmio está siendo asimilado por los dinoflagelados y el fosfato está siendo requerido por o menos que el cadmio, por lo tanto baja la relación cadmio-fosfato. Eso es lo que puede estar pasando en una condición normal, en donde aumentan los organismos y disminuye la concentración del constituyente. Pero lo que pasa con el límite o este umbral que nosotros estamos proponiendo, que es cuando aumentan esta abundancia de dinoflagelados y también aumenta la concentración de cadmio, por lo tanto aumenta la relación cadmio-fosfato, pues bueno, el asunto es que aquí probablemente el fosfato está siendo requerido en menor proporción que que por una mayor abundancia de diatomeas. Entonces, justo en la estación 37, que es la que está en el centro de esta abundancia mayor de dinoflagelados, lo que pudiera hacer es que esté poniéndose, o sea, estén asimilando el cadmio,
pero haya una pronta remineralización de la materia orgánica o de organismos que se están muriendo en la misma zona, en la misma franja o profundidad, porque hay una mayor actividad bacteriana también, y también porque hay una convergencia costera que esté aportando mayor concentración de este elemento en esa zona. Entonces, hay una asimilación, hay una regeneración pronta, porque hay muchísimos organismos que están muriendo y naciendo y están en este ciclo, y también por la actividad bacteriana, por lo tanto están poniendo nuevamente en solución estos componentes, o principalmente el cadmio, que es el que está modificando la relación cadmio-fosfato en la región de la bahía de Campeche. Y bueno, finalmente, pues llegamos a algunas conclusiones, como que el agua del Atlántico también se ha detectado dentro del Golfo de México, sin embargo, está siendo enriquecido de cadmio y fosfato por otros aportes como de ríos, o también la interacción que se tiene con la plataforma por medio de la convergencia de las corrientes costeras. Y pues bueno, que estas forman un papel muy importante en el enriquecimiento de los constituyentes dentro de la zona profunda del Golfo de México. Además también pues la alta variabilidad espacial en las concentraciones puede estar dada por la influencia de la corriente de lazo, que como les dije es muy variable en temporadas, también por estructuras de mesoescala, remolinos anticiclónicos que se sueltan de la corriente de lazo y que van a impactarse contra las costas y generan remolinos ciclónicos. También los eventos de surgencia que tenemos en las costas, que también mueven o remueven o permiten la remoción de estos constituyentes del fondo oceánico y de la plataforma también. Y bueno, la actividad biológica que en el Golfo de México está dada principalmente por bacterias, y bueno, por la asimilación de estos constituyentes que, a pesar de, como les dije, de no ser no ser nutrientes, en el caso del cadmio, el fosfato sabemos que sí, pero en el caso del cadmio, pues también está siendo utilizada. Y bueno, el tipo de fitoplancton que tenemos en el Golfo de México está fraccionando efectivamente la porción o la proporción de cadmio con respecto a fosfato, donde los dinoflagelados se está observando que sí están asimilando en mayor proporción el cadmio. Entonces, esto se comparó con las gráficas que les mencionaba, con lo que es en diatomeas que prefieren el fosfato con respecto al cadmio. Y también se está proponiendo un umbral de abundancia de organismos, en el caso de dinoflagelados, a partir de las cuales la concentración de cadmio va a incrementar en lugar de disminuir. Y esto tenemos como evidencia pues la parte de Campeche. Y pues bueno, este proyecto fue realizado por varias instancias, bueno, con apoyo de diferentes partes, y pues con estos investigadores que también aportaron muchísimo a la investigación bueno, a este trabajo. Y pues bueno, muchas gracias, y si tienen alguna duda, pregunta, con todo gusto. Al contrario, doctora Isabel, muchas gracias por la invitación. Es un tema bastante interesante. Y bueno, entonces a continuación vamos a dar un tiempo para que los participantes puedan contribuir con sus preguntas o comentarios. Entonces, adelante. Blanquita o María Luisa ahí. Bueno, como decías, Martita, invitar a todos nuestros público que siguió la charla y la conferencia de Isabel, que de verdad, Isabel, muchísimas felicidades, una excelente charla, híjole, nos diste información muy, muy, muy valiosa, y que ahora entendemos muchas cosas. Ahora entiendo por qué a los manatís les encanta estar en Campeche y en Quintana Roo principalmente. Muchas felicidades, Isabel, excelente plática. Y bueno, pues vamos a darle la palabra a nuestros compañeros aquí ya en el chat. Te felicitan. Isabel,
Sofía ya te está felicitando, ¿sí? Cristian, Delfín, súper, Isabel, muchas gracias. Daniela Torres, buenas tardes, muy interesante lo que presentó, doctora, felicidades. Quisiera saber de qué manera afecta la bioacumulación y biomagnificación de concentración de cadmio en especies de diferentes niveles tróficos. Eso nos pregunta. Ok, voy a empezar entonces con ella. Hola, Daniela. Sí, mira, el estudio fue básicamente, y como les comentaba, como línea base, pero sí, tienes mucha razón. Este elemento, como mencionaba hace un momento, es muy bioacumulable y también puede biomagnificarse, aunque es muchísimo más el de bioacumulación. Principalmente, como mencionaba, este elemento en concentraciones muy bajitas son elementos que pueden ser utilizados por ciertos organismos. En el caso de los dinoflagelados y en el caso de las diatomeas lo utilizan para ciertas funciones metabólicas. Sin embargo, cuando exceden esa concentración, que es lo que estamos viendo actualmente en muchos elementos, no nada más el cadmio, pueden llegar a posiciones de la trama trófica muchísimo más elevadas hasta llegar a los organismos del nivel tope o los depredadores tope, ¿no? En el caso de nuestro caso, los mamíferos marinos pueden llegar a acumular muchísima concentración, o bueno, tener muchísima concentración de estos elementos, principalmente de metales más fuertes como como el mercurio, el plomo también. En el caso del cadmio sí se ha observado que se bioacumula, se biomagnifica también. Sí es asimilado en algunos organismos, sin embargo, no todo es asimilado. Mucho se queda en partículas, mucho se queda en los mismos organismos que, como sabemos, dentro de la trama trófica uno come otro, etcétera, y eso va permitiendo que ese elemento se transfiera de manera lineal hacia hacia el otro nivel trófico. Sí, efectivamente, el cadmio lo que hace es que afecta a diferentes órganos, hablando ya de organismos ya mucho más complejos como peces, como mamíferos marinos, en cuestiones del sistema nervioso, en cuestiones de la parte hepática también produce algunas, digamos, deformaciones en las hembras embarazadas o hembras gestantes. Entonces, sí, presentan diferentes digamos, problemas o problemática respecto a niveles tróficos altos. Y la forma, pues bueno, de evacuar o de sacar esa concentración o alta concentración depende mucho del organismo, depende mucho del sexo y pues bueno, tienen diferentes formas de evacuación. El cadmio es un poquito más ligero o más fácil que se salga del organismo en comparación con el mercurio, por ejemplo, o el plomo. Muchas gracias Isabel. Y bueno, estoy segura que Daniela Torres te hacía esta pregunta porque, como sabes, ella va a trabajar con tiburones y pues por eso le interesaba mucho. Y también aquí tenemos otra pregunta de Sofía Rivera Mota, que bueno, ella también está muy interesada en el trabajo de mamíferos marinos, en los varamientos. Y precisamente, bueno, Sofía te felicita por la presentación, muy interesante. Y ella quisiera saber si el cadmio afecta en las causas de los varamientos. Ok, los varamientos es un caso muy, digamos, complejo. ¿Por qué? Porque puede ser muchísimas causas las que tenga un varamiento. Sin embargo, sí se ha reportado que debido a la alta concentración de elementos o de metales pesados, puede llegar a haber varamientos, pero no nada más por la alta concentración de estos metales, sino las causas o los efectos que originaron estas altas concentraciones. Por ejemplo, si tiene el organismo o digamos, el mamífero marino tiene un sistema inmune deprimido, pues bueno, estos elementos afectan muchísimo más
y bueno, el animal, digamos, la vida del animal va en picada. Entonces, esto es un poquito, digamos, ponerle un granito al efecto de varamiento. Pueden ser muchísimas causas, pero sí, efectivamente, la intoxicación por elementos o metales pesados es muy importante en el momento de un varamiento o cuando vara un animal. Pero sí, los efectos pueden ser diferentes y pueden agravar las enfermedades que presentan. Exacto, exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Sofía por esta pregunta que te hizo y que realmente pues es muy importante lo que la doctora Isabel te acaba de comentar. Tenemos una felicitación y agradecimiento de Ángela Morales por tu presentación. Tania, muchas gracias y muy interesante. Claro, Luis Abarca, puedes preguntar. Dice que sí puede preguntar. Hola. 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 Claro, Es que Luis. estaba cerrado el micrófono y la cámara, todo estaba cerrado, hace rato no sabía qué pasaba. Tengo una pregunta, ¿por qué las unidades de cadmio y fósforo, cuando haces la relación, uno es nanomoles y la otra es micromoles? O sea, ya de entrada tienes una diferencia. Sí, es simplemente la cuestión de cómo utilizan las unidades. Normalmente lo que se hace es utilizar micromoles por moles o solamente nanomoles, pero sí tienes razón. Es nada más por simplificar la medición, pero si no, no tiene razón. Al final de cuentas es la concentración dividida de la proporción de uno u otro. Pues sí, pero eso afecta al final, ¿no? Porque uno son 10 veces más que el otro. Bueno, Sí. Otra pregunta es, ¿tienen idea de a qué profundidad está la termoclina? Porque Sí, entre 300. Eso ayudaría a explicar las productividades. Sí, entre 300, la termoclina está entre 300 y 500 metros. Que es más o menos donde cambia el fósforo. Exacto. ¿Ok? Entonces sí hay una relación. No hicieron relaciones temperaturas con fósforo y productividades. ¿O sí? Exacto, sí. Sí, sí hicieron. Sí, sí, sí. Ok. Porque eso no lo vi. Sí, no la puse aquí, pero sí hay una relación también. ¿Y nitratos? ¿Midieron nitratos también? ¿No hicieron Nitrato sí relaciones se de midió. nitratos? Sí se midió y realmente el nitrato sigue la misma tendencia del fosfato. Entonces, lo que hicimos fue depurar un poco a solamente realizar la relación cadmio-fosfato porque es lo que se tiene para otras zonas de estudio. El nitrato es muy difícil que se compare con el cadmio porque es más fácil para los organismos utilizar, bueno, se ha observado que es más común que se tome la relación cadmio-fosfato, que es más representativa que la del nitrato, pero sí se tomaron datos de nitratos. Sí, porque eso también va a ayudar a interpretar los valores de productividad y densidades de diatomeas y productores primarios y demás, ¿no? Sí. Y la última, las surgencias las midieron, entonces no midieron cambios en el tipo de agua, sino solamente a través de los giros ciclónicos y los anticiclónicos, digamos, históricos. Sí, hay datos de boyas, de mediciones Ajá. de boyas. Entonces, con esto se evaluó también la ubicación de estos giros ciclónicos. Sabemos que, bueno, también históricos, se tienen datos de la bahía de Campeche y se tienen el giro ciclónico así se determinó que era semipermanente, ese se mantiene ahí en esa zona. Y sí, a base de boyas y también estudios actuales también. Sí, ahora no me acuerdo, son muchos datos y no me acuerdo bien. En la parte norte del Golfo de México, ¿cómo está la relación de fosfatos y nitratos, etcétera? Porque ahí es donde está pues están muy cerca de la zona muerta del Mississippi y están Sí. todas las petroleras allá de las inglesas y las gringas ahí, ¿no? Sí, voy a irme aquí un poquito.
Y mira, aquí, por ejemplo, en la parte que es más cercana a esa zona que mencionas, tenemos baja concentración de oxígeno disuelto. Claro. Y bueno, se incrementa un poquito en la parte donde entra la corriente del lazo, Sí. pero sí es menor la concentración. Y los fosfatos también, ahí sí, eso sí, tienen un poquito alta la concentración. Claro. No está Pues, muy en la pluma, pero sí se observan altas las concentraciones. sí, por la pluma de la zona del Mississippi, ¿no? Ajá. Entonces se explica fácilmente también por eso. Sí, Muy entonces, bien. ajá. No, ¿qué ibas a decir? Que justo aquí, por ejemplo, la parte sur de donde estamos midiendo en 150 metros, sí se observa muchísima concentración de fosfatos. Sí. A 150 metros es donde observamos que empiezan como a degradar como esta materia orgánica, entonces se empiezan a poner en solución mayor la concentración de fosfatos, incluyendo pues la parte que avienta desde de la zona costera. Sí, es donde empieza lo que se encontró hace unos 25 años, que es el microbial loop. La remineralización de fosfatos, nitratos y nitritos en la columna de agua puede ser inclusive mayor que las profundidades. Y entonces con la surgencia vuelve a subir y se vuelve a reciclar otra vez y ser utilizada por productores primarios y regresa. Muy bien. Ajá, sí. Gracias, felicidades. No, ¿de qué? A ustedes. No te escucho, Blanquita. Perdón. Muchísimas gracias, querido Luis, por tu intervención. Híjole, de verdad muy interesante todo lo que Isabel nos platica. Tenemos más felicitaciones, Isabel, y muy interesante e importante, nos dice Margarita Fernández. Arturo, muchas felicidades, Isabel, gracias por compartirnos tanta información. Aquí viene una pregunta por parte de Tania, dice, ¿de qué manera afecta la bioacumulación de este metal a los organismos de niveles tróficos elevados? Bueno, ya nos comentaste algo al respecto, pero bueno. Sí, pues bueno, es básicamente el cadmio puede afectar, pues, digamos, hablando de la parte oceánica, y incluso nosotros, que es como por lo que estamos también estudiando este tipo de componentes, es que el cadmio principalmente puede llegar a afectar pues los pulmones y también los riñones. Entonces, pues puede ocasionar problemas renales, problemas respiratorios. Entonces, eso agrava también otras situaciones, ¿no? Como les comentaba. Ok. Muchísimas gracias. Entonces, perdón, como decía ahorita yo, decía mi alumna, nada que tenga cadmio. Gracias, Isabel. Aquí Lourdes igual te felicita por tu trabajo, bastante interesante. Muchas gracias por compartir la información que hoy nos brindas. Y Arturo, bueno, tiene dos preguntas. La pregunta número 1 dice, ¿el aumento de sargazo en las costas del Caribe puede estar asociado a estas variaciones de cadmio? Perdón, no te escuché bien. ¿El aumento? La pregunta que dice Arturo es, ¿el aumento del sargazo en las costas del Caribe puede estar asociado a estas variaciones de cadmio? Ok, bueno, no es un área donde esté muy, digamos, relacionada, pero no, el cadmio es un elemento que puede ser utilizado por ciertos organismos, pero el sargazo es un organismo más, o un poco diferente. Probablemente no lo está utilizando para nada. El sargazo, como sabemos, es una especie errante, una especie que se mueve con respecto pues a corrientes, y bueno, puede que en ese momento haya, en algún punto haya habido un aumento en nutrientes y haya incrementado la abundancia del sargazo, y en algún momento también las corrientes hayan llevado a esa zona el sargazo, pero el cadmio realmente no tiene que ver con el aumento de sargazo.
Ok, muchas gracias, Isabel. Y la pregunta 2 que hace Arturo es, ¿cómo estas variaciones en el cadmio pueden afectar, ya sea positiva o negativamente, la presencia de sargazo? Bueno, Sí, es justo lo que acabo de mencionar, ¿no? sí, exacto. Pues, no lo vería como tal porque no es un nutriente para el sargazo, ¿no? O sea, no incrementa su abundancia tampoco. Ok, muchas gracias. Daniela, igual vuelve a darte las gracias y muy interesante. Valeria Cuevas, ella es una estudiante que va a trabajar con tortugas marinas. También muy interesante tu proyecto, felicitaciones. Y a ella le gustaría saber cómo funcionan las botellas que se usaron para muestrear. Ok, las botellas GoFlow se llaman. Voy a poner aquí la imagen que tenía hace un momento. Es una roseta. Se improvisó o se realizó más bien una estructura que prácticamente es una roseta como si fuera un carrusel de botellas. Son alargadas las botellas y presentan como una compuerta y tienen un sistema electrónico que todas las botellas bajan abiertas. Entonces, una vez que están a cierta profundidad, por ejemplo, las que ya teníamos estimadas que fueron las de 10, 150, 400, 600, 800 y 1000, cada una de las botellas estaba destinada a cerrarse justo en esa profundidad. Entonces bajaba la roseta, a 10 metros se detenía, cerraba con puertas y bajaba a la siguiente profundidad a cerrar con puertas. Hicimos también la práctica de hacerlo en inverso, cerrar de abajo hacia arriba, entonces no vimos ninguna diferencia, entonces pues bueno, se utilizaron los datos tal cual, ¿no? Se cierran automáticamente dependiendo de la profundidad a la que fueron programadas para cerrarse. Muchas gracias. Gracias, Valeria, espero que ya te quede un poquito más claro cómo trabajaron con este equipo. Y Ángela Morantes tiene una duda. Ella dice que si es posible utilizar la información colectada en este estudio pensando en prácticas de bioremediación. Posiblemente si se utilizan o si se hacen más estudios sobre cómo el cadmio es utilizado con otros organismos que pueden ser utilizados para bioremediación, probablemente pudiera funcionar. Nada más que acordémonos que la concentración que pueden asimilar ciertos organismos de cadmio es muy bajita y las concentraciones que estamos poniendo a disposición nosotros como pues sociedad son muchísimos más altos, ¿no? Los aportes antropogénicos actualmente están por muy arriba del nivel considerado saludable para el ecosistema. Entonces, sí, se necesita muchísimo trabajo para poder llevar a decir, ¿sabes qué? Sí, se puede usar para bioremediación, porque no todos los organismos asimilan el cadmio. Actualmente se ha observado que solamente una especie de diatomea, que es la que mencioné en la introducción, y los dinoflagelados de una especie también son los que asimilan cadmio. De ahí en fuera no se ha observado o no se ha estudiado en algún otro organismo. De acuerdo, doctora Isabel, muchísimas gracias. Finalmente tenemos 3 intervenciones más. Imelda Castro te da las gracias, agradece y excelente ponencia, dice. Pamela García, gracias doctora Isabel por tan interesante charla y muchas felicitaciones. Agradecen las personas que ya te preguntaron. Y bueno, Ángela te da las gracias por profundizar en ello lo que acaba de preguntar. Pues bueno, no sé si haya alguna otra intervención, duda, pregunta, aclaración y muchas felicitaciones para Isabel por esta excelente ponencia. No sé si alguien más quiera participar. Yo. Si no, muy bien, doctora Martita, adelante. Gracias, Blanca.
Isabel, al inicio de la conferencia hiciste una presentación muy ilustrativa sobre el Océano Pacífico y el Atlántico. Y me pregunto ahorita, en esa gráfica, creo que de la diapositiva 1, creo, por aquí, esa. ¿Sí? Entonces, mi pregunta va, ahorita explicas todo esto que está pasando aquí en el Golfo de México, que corresponde a la región del Atlántico, ¿no? Ujú. Entonces, yo decía, bueno, si está alterando tanto los niveles, se están dando tantas alteraciones acá en el cadmio, con relación al cadmio, entonces, ¿cómo será esto en el Pacífico, no? Que aquí lo estás mostrando, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi duda era, este trabajo, esta diapositiva que estás mostrando aquí, ¿es porque se hizo justo esa comparación con base en estos resultados que nos muestras o pertenecen a resultados de años anteriores? ¿Cómo es esta relación de estos dos océanos? Ok, estas son concentraciones de bibliografía, son ya datos que se tienen estimados tanto de cadmio como de fosfato por diferentes autores. Y también ellos aseguran, o bueno, en sus trabajos también mencionan el asunto de la conveyor belt, que es el cinturón de transporte que pues mueve las masas de agua en el mundo a nivel global, en donde pues surgen aguas nuevas, en donde todavía no hay tantos nutrientes y en donde a medida que va pasando o van caminando o transportándose esas masas de agua, pues van enriqueciéndose de elementos, ya sea por aporte de atmósfera, por aporte de plataforma, y como la circulación mundial va desde el Atlántico, desde el Pacífico hacia el Atlántico y da vuelta de nuevo. Entonces, pues bueno, las masas de agua, digamos, más o con menos concentración de elementos son las masas de agua nuevas que vienen en el Atlántico. Entonces, como ahí se forman en el Atlántico las masas de agua, a medida que van pasando por diferentes puntos hasta llegar al Pacífico, se van enriqueciendo muchísimo más de estas concentraciones de elementos. Por eso es la diferencia entre los cuadros rojos y los círculos azules. Los cuadros rojos, que es el Atlántico, son concentraciones mucho menores que están en el Atlántico, son aguas nuevas. A medida que van en camino hacia el Pacífico, se van enriqueciendo, por eso las azules tienen concentraciones muchísimo más altas. Entonces, a lo largo de la columna de agua, de los 0 metros hasta los 3.000, 4.000 metros, tenemos diferentes capas o masas de agua que se van enriqueciendo de diferente forma de acuerdo a pues, su densidad también. Entonces, por eso es que es diferente o ahí se encuentran como pequeñas diferencias en cuanto a la concentración, por ejemplo, aquí abajito, ¿no? Que hay muchísimo menos abajo que arriba. Entonces, no sé si lo que voy a decir tiene alguna lógica, pero tú ya me dirás. Entonces, las relaciones tróficas en el Océano Pacífico, digamos que están en un estado crítico, ¿no? ¿De acuerdo a esto o no? Pues el océano Pacífico presenta las zonas o puntos con muchísimo más aporte de nutrientes y muchas más, digamos, zonas productivas. Por ejemplo, en la zona de Canadá, en esa franja, tenemos muchísima productividad primaria, principalmente. ¿Por qué? Porque hay un gran aporte de nutrientes o están aflorando estas masas de agua cargadas con nutrientes. Y por el otro lado, en el Atlántico, por ejemplo, ahí también tenemos zonas específicas donde hay muchísima abundancia de organismos. Por ejemplo, la zona que viene a lo largo de la franja de la parte, digamos, Sudamérica, Sudáfrica, más o menos. ¿Por qué? Por el aporte de estas tierras del desierto que vienen cargadas de hierro y que pues bueno, incrementan la productividad también o fertilizan el océano en esa zona. Entonces,
es muy diferente en muchas secciones, no están colapsando, digamos, el Pacífico, simplemente que hay mucha concentración de nutrientes. Por ejemplo, el fosfato es muy abundante en el Pacífico justo por eso, porque son aguas ya cargadas de mucha materia orgánica, de mucho nutriente, o muchos elementos que aportan en cierta medida, pues algo para los organismos y su alta productividad. Menos mal, ¿no? Pues muy bien, no, esa era mi única duda. Muchísimas gracias, doctora Isabel. Muy interesante todo esto que nos comentas. Gracias, Martita. Gracias, querida Isabel. Blanca, no se te escucha. Ya. Muchísimas gracias, Martita, por tu intervención y en efecto, Isabel, muy interesante todo lo que nos comentaste en esta ponencia. Entonces, bueno, pues parece ser que ya no hay más preguntas ni intervenciones. Martita, te cedo la palabra entonces en este momento. No se escucha. Perdón, es que estamos A todos aquí nos pasa, a todos nos pasa. en medio de apagar, prender, etcétera, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. O apagarlo cuando debemos. Exacto, exacto. Bueno, pues en nombre de la Comisión Institucional de Seminarios y de Divulgación del Instituto de Investigaciones Biológicas, voy a compartir, no sé si pueda ahorita compartir, ingeniero Jesús. Bien. Tienen que dejar de compartir primero la otra presentación. Ah, ok, permítanme. Ah, cierto, sí. Muy bien. Entonces voy a compartir yo con todos los participantes. Ok. ¿Y qué pasó? No me lo comparte. Aquí ya está. No sé si todos están viendo. Sí, Listo. ya se ve, Martita, gracias. Ok. Bueno, entonces queremos entregarte a nombre de la Comisión, te comentaba, Institucional de Seminarios y Divulgación del Instituto de Investigaciones Biológicas, la presente constancia, ¿sí? Por haber impartido la ponencia en modalidad virtual titulada Bioquímica del Cadmio en la región profunda del Golfo de México, firmada por el director del Instituto de Investigaciones Biológicas, el doctor Eduardo Morte Ortiz, y una servidora. Entonces, cuando terminemos acá, llegar la presente constancia para que la tengas en los documentos. Pues muy bien, muchas gracias. Un aplauso. Gracias, chicas. Hola, Isabel. Bien. Muchas gracias. A Pues ustedes. muy interesante. Bueno, pues a nombre de la comisión, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y pues, Los invitamos, Martita, para la eso siguiente. puedes anunciar, por favor, Blanquita. Bueno, pues como ya ustedes saben, la Comisión de Seminarios cada primer miércoles de cada mes lleva a cabo estas charlas, estas ponencias. Los invitamos para el mes de junio, que toca el primer miércoles, tocaría el 1 de junio, y vamos a tener otra charla muy interesante también. Vamos a tener como invitado al doctor Miguel Ángel Escalona. No recuerdo ahorita exactamente el nombre de su ponencia, pero bueno, ya les estaremos mandando la invitación. Es una ponencia también muy interesante porque ahora va a tener que ver con los productos alimenticios que debemos de consumir para estar sanos todos.
y productos locales. El doctor Miguel Escalona nos invita mucho a consumir productos locales. Entonces, bueno, ya les mandaremos el cartel, la comisión, estamos trabajando ya en ello para mandarles la invitación, el cartel y bueno, la doctora Luisa y Uriel Iván nos apoyarán para el link y pues los esperamos el próximo miércoles 1 de junio. Muchas gracias. A las 12. Igualmente, a las Gracias. 12 del día. Muchas gracias. Gracias a todos. Pues, Gracias a todos. nos vemos. Muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron. Les agradecemos y por su participación sobre todo. Gracias, doctora Isabel. A ustedes, muchas gracias a todos por asistir. Gracias por sus preguntas también. Nos vemos. Pues Bye. felicidades, bonita tarde a todos. Gracias. Gracias. Felicidades. Buenas tardes. Hasta luego.